Antes de iniciar el estudio, te pediría, Jesús, si nos guías en una breve oración para empezar con él. Y, Claro. y pues nos vamos de lleno al estudio que tenemos preparado hoy. Jesús, por favor. Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos, ya sea aquí presencialmente o a la distancia. Te pido que bendigas a todos los que están aquí escuchando el mensaje del día de hoy y te pido que pongas las palabras adecuadas en la boca de Armando para que el mensaje que hoy tiene preparado pues llegue a nuestros corazones y pueda escudriñarnos, pueda edificarnos y pueda también darnos la certeza de que tú eres el Señor de señores, Rey de reyes, y que tú quieres lo mejor para nosotros, que quieres que tengamos vida eterna y que tengamos una vida en abundancia aquí en la tierra, aún con las circunstancias que pueden haber alrededor de problemas y situaciones que podemos experimentar. Te pido, Señor, que pues que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Listo. Bueno, hoy vamos a seguir y dar continuidad a los estudios que hemos estado viniendo revisando las semanas pasadas en el capítulo de Mateo 25. Para dar un contexto, recordemos que los discípulos están con Jesús apartados en un lugar que se llama el Monte de los Olivos. Y es un discurso, una serie de enseñanzas de Jesús muy fuertes, porque los discípulos le habían hecho un par de preguntas, ¿no? Y esas preguntas las vamos a ver en Mateo 24:3, que voy a leer rápidamente. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? Se refieren a su segunda venida, ¿no? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En todo el capítulo 24 vemos todos los acontecimientos que hemos venido revisando, ¿no? Acontecimientos terribles, pero también acontecimientos que describen la victoria de Jesús en esa segunda venida, ¿no? Y que eso decíamos, al tiempo de que puede dar miedo por la descripción, pues para los cristianos es de esperanza, de victoria y yo creo que te podría decir incluso de anhelo, ¿no? De que estas cosas ocurran, ¿no? Ahora, lo que vemos a lo largo de todo el capítulo 24 es que el mensaje principal es que tienes que estar preparado y que nadie sabe cuándo van a ocurrir estas cosas. Así, digamos, transcurre todo el capítulo 24 y llegamos al capítulo 25, donde Jesús empieza a enseñar estas cosas, la importancia de estar preparado de otra manera. O sea, en los primeros, todo el versículo, todos los elementos del capítulo 24, pues son profecías directas, ¿no? Y lo que vamos a encontrar a partir del capítulo 25 son unas enseñanzas a través de la forma de una parábola, ¿sí? Que es una enseñanza que es, vamos a decir, explicada en términos simples, pensando en que los que lo van a escuchar lo puedan entender con ejemplos que conocen de su vida cotidiana, ¿no? Y la semana pasada vimos los primeros 13 versículos del capítulo 25, en donde ahí tenemos la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Y decíamos que el mensaje principal de esta parábola es el de estar listos y alerta. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo va a venir Cristo de nuevo. No sabemos en la parábola de estas vírgenes invitadas a la boda cuándo llega el novio, ¿no? Pues tienes que estar listo. Y hay dos tipos de invitadas a esa boda. Las sensatas y las insensatas, las que se prepararon y llevaban todo para estar listas al momento de la llegada del esposo, y quienes no fueron sensatos, no fueron prudentes
y no estaban listos a la llegada, ¿no? Y bueno, pues remata esta parábola diciéndole, velad pues en el versículo 13 de Mateo 25, se velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, ¿sí? Entonces, de nueva cuenta, el cierre de esta parábola es reiterando la enseñanza de Mateo 24, que es, no sabemos cuándo va a ocurrir, pero lo importante no es saber cuándo. Lo importante es estar listos y preparados para esa llegada, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a iniciar el estudio de, se llama La tragedia de las oportunidades perdidas, y vamos a estudiar Mateo 25, de los versículos de 14 al 30, ¿sí? Y aquí, bueno, también va a estar una nueva parábola, una parábola diferente, en donde hay unos elementos similares, ¿no? Esta parábola se le conoce como la parábola de los talentos, ¿no? Y vamos a decir que sí, también aquí hay un mensaje similar, el de estar listo, pero el de, además de estar listo, es no estar pasivo, ¿sí? Tienes todo para estar preparada la venida de Jesús, la segunda venida de Jesús, pero pues tienes dos actitudes posibles. O estás activo haciendo cosas, o estás pasivo y no haces nada, ¿no? De eso nos va a hablar esta parábola, ¿sí? Entonces, si les parece bien, vamos a leer este pasaje para después irlo desmenuzando, ¿no? Pero bueno, antes de entrar a leer bueno, más bien leemos el pasaje y luego nos vamos a unos temas puntuales. ¿Sí? Entonces la parábola de los talentos empieza en Mateo 25:14 y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo que igual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas fuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Sí? Bueno, aquí hay una historia, ¿sí?, que vamos a ir desmenuzando, pero les adelanto, el tema es ese, el de estar listos a la venida del Señor, porque aquí lo que vemos es que hay una entrega de bienes y un viaje de este Señor. No sabemos a dónde se fue ni por cuánto tiempo, pero la llegada es sorpresiva, tampoco hubo aviso, ¿no? ¿Y cuál es la actitud de quienes están esperándolo, ¿no? Si están listos y han actuado, o si han
estado pasivos, ¿no? Porque aquí hay una cosa que es bien importante. O sea, por un lado, tener los elementos para estar listos a la llegada del Señor, lo vemos, estos personajes están listos, pero unos hicieron mientras el Señor no estaba y otros no hicieron, ¿no? Entonces, y esto es importante porque lo que nos invita a Cristo es a trabajar para acelerar su venida, ¿sí? Veamos, si me ayudas con eso, Jesús, segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? O sea, a algunos nos puede parecer que Dios ya se ha tardado en regresar de nuevo, ¿no? Eso es lo que está diciendo el versículo. Pero dicen, no, no es que esté retrasando, sino tiene paciencia. ¿Para qué? Para que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, ¿cuándo va a regresar? Cuando los elegidos, todos los que tiene Dios ya predestinados, se arrepientan, confiesen que Él es el Hijo de Dios, lo acepten en el corazón y alcancen la salvación, ¿no? Entonces, la manera de acelerar la segunda venida de Cristo es trabajar activamente para que esos que se tienen que arrepentir, pues de entrada conozcan el Evangelio, ¿no? Alguien les toca la puerta y les diga el mensaje de salvación. Alguien les diga que tienen un grave problema de pecado, ¿no? Entonces, de esto vamos a estar hablando, ¿no? ¿Sí? De que Jesús habla de que nuestra actitud correcta, una vez que tenemos los elementos para estar listos para la venida de Él, la segunda venida, es que lo que tenemos que hacer es estar trabajando para acelerar esa venida, ¿no? Estar trabajando para servir, ¿sí? Veamos Juan 12, versículos 35 y 36. Si quieres, yo lo leo. Juan 12, versículos 35 y 36. Dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz, ¿sí? Nosotros que somos salvos, los que ya aceptamos a Cristo, tenemos luz. Y lo que nos está diciendo Cristo es, aprovecha, ¿no? Dice, en tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. ¿Y qué haríamos como hijos de la luz? O sea, hijos que iluminan a otros, ¿no? Pues iluminar ese camino, ¿no? O sea, recordamos que Jesús mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿no? Y nadie va al Padre sino por mí. Eso quiere decir que nuestra misión es iluminar a otros para que reconozcan simplemente cuál es el único camino, ¿sí? El único camino es Cristo, ¿no? Y esa está nuestra misión, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decirlo aquí, que es el primer elemento del estudio que estamos viendo, ¿sí? De este pasaje de Mateo 25, al cual vamos a regresar. Y el primer elemento es precisamente la responsabilidad, o sea, qué nos toca hacer como cristianos, ¿no? Ahora, lo que les tengo que decir es que esta parábola, quienes la han estudiado y que nos han devuelto reflexiones al respecto, nos dicen que aquí hay un mensaje que también va dirigido principalmente a nosotros los que nos consideramos y que confesamos que somos creyentes, que somos cristianos, y que aquí hay dos tipos de creyente. El creyente, pues digamos, verdadero, y el creyente que no es creyente, ¿sí? Un creyente falso, ¿no? Y de eso se trata esta parábola de Mateo 25, de los talentos, ¿no? Entonces vamos a leer Mateo 25, los primeros dos versículos del 14 y 15. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos
llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a uno 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos, ¿sí? Aquí lo que nos habla es que de manera simbólica, este Señor es Dios, Cristo mismo, dándole a los que son creyentes habilidades, elementos, talentos, y yo te podría decir que hasta deberes, ¿no? O sea, hasta deberes, o sea, obligaciones que tienes que llevar a cabo, ¿no? Y te las va a dar conforme aquí dice, a sus capacidades, ¿no? Dice el versículo 15, conforme a su capacidad, ¿sí? Entonces, cuando tú vienes a Cristo y empiezas a estudiar tu Biblia, te empiezas a congregar, tomas discipulado, te empiezas a adentrar en el estudio de la Biblia, sea por la plática que tienes con tu pastor, sea por lo que estás leyendo, sea por las cosas que te están ocurriendo en la vida, vas viendo que te van haciendo ciertos encargos, ¿no? ¿Sí? En algún punto, a mí, en algún momento, Rogelio antes y también Carlos me dijo, oye, pues creo que sería bueno que empezaras a predicar, ¿no? Te está dando un talento, ¿sí? Para que hagas con él algo, ¿no? También te está diciendo de pronto tu pastor, oye, fulanito de tal está nuevo en Cristo, tú ya tienes una cierta experiencia, ¿por qué no empiezas a darle discipulado? Otro talento, ¿no? De pronto Dios te bendice con hijos, ¿no? Y te da otros 3 talentos para que los formes y les empieces a hablar de Cristo, ¿no? ¿Sí? Y así a cada quien le va a ir dando conforme a su capacidad, conforme a sus habilidades, que también vienen y provienen de Dios, para que realices ciertas actividades, ¿no? Lo siguiente que vemos en el versículo 15 dice, y termina así el versículo 15, y luego se fue lejos, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que hizo Cristo con sus discípulos de manera histórica? Estuvo con ellos, les enseñó, todas las enseñanzas que les dio, bueno, no solo son útiles para compartir el Evangelio, son útiles para la vida. O sea, les prodigó una serie de talentos, ¿no? Se los fue entregando, estas parábolas, todas las enseñanzas que vemos en cada uno de los evangelios, ¿no? ¿Y qué hizo? Se fue. Anunció que va a regresar, ¿sí? Y ese es el periodo en el que estamos, ¿no? ¿Qué les dio? Igualmente, ¿no? Se lee en la Biblia en Hechos, ¿no? Que pues a algunos les dio hasta habilidad de hablar en lenguas que no conocían, ¿no? ¿Para qué? Para llegar a dar el Evangelio a otras personas, ¿no? A algunos les dio hasta poderes de curación, porque a través de los milagros mucha gente también reconocía la divinidad de Jesús, ¿no? Y porque ya era famoso, ¿no? Entonces, les estaba dando talentos, ¿no? A Pablo, ¿qué le dio? Un aguijón, ¿no? O sea, un dolor, ¿no? Pero ese dolor, vemos en la vida de Pablo que fue útil como un impulso, yo creo que un recordatorio de que pues, su vida se iba a acabar algún día y que tenía prisa por seguir difundiendo la palabra de Dios a otros, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo es que la presencia de Cristo en tu vida, o sea, el día que tú aceptas a Cristo, junto con ello vienen responsabilidades, ¿no? Vamos aquí a utilizar la palabra no está en la Biblia, pero es súper famosa la frase. Un gran poder lleva una gran responsabilidad. El cómic de Spider-Man, ¿no? Pues no está tan errado, ¿no? O sea, te están dando la salvación y te está dando Cristo la encomienda de ir a todo lugar, a toda criatura, a todos los lugares de la tierra y compartir el Evangelio. Te dio un gran poder, porque pues, tú estás pasando un mensaje de salvación, pero al mismo tiempo te está dando gran responsabilidad, ¿no? Entonces, eso simbolizan
esta entrega de bienes, ¿no? Los talentos. Y bueno, solamente para darnos una idea, ¿no? ¿Puedes decir en la parábola a qué se refiere talento? Sí, los talentos Suena como en la, talento en español. en la parábola es una cantidad de dinero, ¿no? Vi la equivalencia. Si la palabra talento aparece en el Antiguo Testamento, es un valor distinto del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento equivale a 200 dracmas. Estamos igual, ¿no? Más o menos es 21.600 gramos de plata. Y eso sí ya lo podemos convertir a valores actuales. El gramo de plata está como a 22 pesos. Entonces, por ejemplo, a quien se le entregaron 5 talentos, se le entregaron más o menos el equivalente a 2.376.000 pesos, más o menos. Ese lo duplicó, se alcanzó la cifra de 4.752.000, ¿no? Y así por el estilo, pero es nada más para que nos demos una idea de la equivalencia de lo que les estaba entregando este señor a estos siervos. O sea, si es una cantidad que pues, yo por lo menos no traigo en la bolsa, ¿no? Y muchos no tienen en la cuenta de banco, ¿no? Pero entonces lo que queremos entender es que sí les estaba dando una cantidad de dinero que tenía valor y que era útil, incluso al que le dio solamente 2, ¿no? Estamos hablando de que le dio como 400.755 pesos, ¿no? Más o menos. Entonces, es una cantidad considerable con la que sí puedas hacer algo, ¿no? ¿Sí? Si solo te dan 10 pesos, pues, aunque ahora hay youtubers que hacen el reto de que con 10 pesos quieren comprar una casa y van vendiendo el chicle y le sacan una ganancia y luego y llevan así semanas juntando dinero para comprar algo más valioso, ¿no? Pues bueno, más o menos en las reglas del mercado de los países de Occidente, pues esas cosas se pueden lograr, ¿no? Pero aquí lo que nos está enseñando Cristo en esta parábola es que quitando de lado el valor de las cosas, démosle sentido a que te está dando una misión a cumplir, ¿no? O sea, no es importante si son miles, millones, ¿no? Sino que es algo que es valioso y además tienes la encomienda de ponerlo a trabajar, ¿no? O sea, eso que te está dando lo tienes que poner al servicio de tu Señor. Y lo que sabemos es que lo que es al servicio de Cristo es ir y difundir el Evangelio, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer con lo que te está dando como, figuradamente, talentos, ¿no? Entonces, veamos que aquí lo primero que vemos son en estos dos versículos es la entrega de los bienes y el que el Señor se va. ¿Me ayudarías, Jesús, leyendo 1 Corintios 6:20? Sí. Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sí, ahora, aquí nos está declarando en este versículo de quién es la propiedad original de esos talentos, ¿sí? De Dios. ¿Sí? Lo que somos, lo que tenemos, lo que podemos realizar, pues no es mérito de uno, ¿no? Porque uno, así que cuando se pone a jugar en sus reglas, pues la verdad es que la regamos, ¿no? Y todas estas bendiciones que podríamos considerar valiosas en nuestra vida provienen de Dios. El que las provee de manera gratuita por simple gracia es Dios. Y como les repito, lo que tenemos que hacer es honrar eso, ¿no? Ser congruentes con eso, ¿no? Ahora, ahí también
Lo que vemos desde los primeros versículos es que hay dos tipos de creyentes, los verdaderos y los falsos. ¿Me ayudarías leyendo Juan 6, versículos 66 y luego el 71? Sí. Juan 6. Versículo 66 y luego el 71. Juan 6:66. Sí, Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y Juan 6:71. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. sí. Aquí nos está describiendo personas que acompañaban a Cristo, lo vieron actuar, escucharon de viva voz su mensaje, decían creer en él, pero dice el 66, y ya no andaban con él, ¿no? La segunda parte del 66, ¿sí? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, ¿no? Y digamos que la mayor ejemplo de este falso discípulo, pues es el que nos habla el versículo 71, por todos conocido, el traidor, ¿no? El discípulo que lo entrega a sus atormentadores, que es Judas Iscariote, ¿no? 71, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este es el que le iba a entregar y era uno de los 12. Entonces imaginemos esto, si aún en el grupo cercano, en el petit comité, había un traidor, pues cuanto más en las congregaciones, en las iglesias. Digo, no es que haya alguien dispuesto a hacer eso, esa traición, ¿no? Pero simplemente hay quienes ya no continúan, abandonan, ¿no? Se van, no hacen nada con lo que les es entregado, ¿no? Entonces, aquí hay ese primer mensaje, ¿no? La responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer con los dones, con los bienes, con lo que Cristo nos está dando, ¿no? Con estas bendiciones, ¿no? Con estos encargos y yo te diría responsabilidades que también nos da Cristo. Veamos también qué nos dice Romanos 12, del 4 al 8. Romanos 12, 4 al 8. ¿Me ayudas con eso? Sí. Romanos 12, del 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Hasta el 8. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Sí? O sea, aquí nos está describiendo como mensaje central que quienes formamos parte del cuerpo de Cristo, es decir, su iglesia, vamos a tener diferentes acciones y encomiendas. ¿Con base en qué? En diferentes características que tenemos, ¿no? Dice el versículo, diferentes dones, ¿no? El versículo 6 de Romanos 12. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, y luego ya los empieza a describir, ¿sí? Entonces, tener también conciencia de que el don, y yo te podría decir también, la responsabilidad de hacer algo, no es la misma en cada uno de nosotros, ¿no? Como hace un rato te decía, pues vas teniendo un discípulo, dos discípulos, Dios te va proveyendo el honor de ser el papá y formar a unos niños, ¿no? A unos te bendice con un hijo, otros te bendice con 3 hijos, otros con 4 hijos, y tienes
ese don, pero también esa responsabilidad, ¿no? Esa bendición que implica tener hijos, ¿no? Para formarlos, pues ¿para qué? Para que conozcan a Cristo, ¿no? Entonces, esas son conforme a tus también características y habilidades, ¿no? De pronto te toca a ti de cotidiano, por cosa de tu trabajo, estar en contacto con muchas personas, pues tienes múltiples oportunidades para compartir el Evangelio, ¿no? Esa responsabilidad, ¿no? Por circunstancias de la vida eres muy amigable, pues también explota esa forma de ser en trabajar para Cristo, ¿no? ¿A qué eres tú más meditabundo y estudioso y te gusta, como dicen, ser ratón de biblioteca? Ah, pues a lo mejor lo tuyo es escudriñar y preparar estudios para que tú los puedas compartir, ¿no? A otras personas, ¿no? O sea, dependiendo de esos dones, va a ser tu actividad en la iglesia, ¿no? Veamos por último, para pasar al siguiente elemento, 1 Corintios 3:8. 1 Corintios 3:8. Si quieren yo lo leo. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Sí, aquí igual hay una diferencia entre una actividad y la otra, pero conforme a la labor habrá una recompensa, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en los siguientes apartados de nuestro estudio? Entonces, bueno, como mensaje central de la primera parte, que es la responsabilidad, es la repartición de estos bienes, de estos talentos, de estos dones, va a ser individualizada, ¿no? O sea, así como tenemos una relación personal con Cristo y Cristo conoce nuestras necesidades, pues también nos va a repartir con base en nuestras características esas dones y esas responsabilidades, ¿no? O sea, va a ser individual. Y bueno, yo te diría que esto también es bien importante, ¿no? Es tener conciencia de que tu relación con Dios es así, personal, individual, diferente de la que puede tener otra persona. Y yo te diría, aunque no lo está diciendo el estudio, los versículos que estamos analizando, pues también no tiene ningún sentido ver si al de al lado le dieron 5 talentos, a ti solo te dieron 2 o te dieron muchos más, ¿no? Porque te dieron a ti con base en tus características, con base en tus posibilidades, ¿no? O sea, te la dieron de manera individual. Entonces, no tiene sentido como cristianos andarnos comparando, ¿no? No tiene sentido. Lo que tiene sentido es hacer algo con todo eso que te está confiando Dios, ¿no? Que te está confiando tu Señor, ¿sí? Entonces, ese es el primer mensaje, ¿no? El que está en la responsabilidad. Ahora, ¿qué vamos a ver en Mateo 25, 14 al 30? Un segundo elemento que es la reacción. O sea, ¿qué es lo que haces un cristiano verdadero y un cristiano falso cuando ya fue repartida esas dones, ¿no? Cuando ya fue repartido los talentos, ¿no? Y eso lo vamos a ver en Mateo 25, versículos, lo vamos a empezar a ver en versículos 16 al 18, que se los leo. Espérame tanto, Armando. Sí. ¿Puedes seguir hablando? Sí, claro. Es Creo que algo que tapó. ¿Se fue el sonido? Sí, no entra, pero no sé qué sea. A ver, sigo hablando. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí, creo que es el Zoom. Ah, es la red. Ya se está reconectando. Ok, tú me avisas. Sí, se está volviendo a conectar. Se fue un poquito el internet. O tal vez se fue. Ahí está. ¿Ya está? A ver. Sí, decíamos que lo siguiente que vamos a ver en nuestro estudio es la reacción que tienen los creyentes, ¿no? A esa repartición de
bienes y de dones, ¿no? De talentos y yo te diría responsabilidades, ¿no? Y lo vamos a ver en los versículos 16 al 18, continuando con nuestro pasaje. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor, ¿no? Entonces, bueno, lo que vemos es que al primero se le dan 5 talentos y los duplica, ¿no? Decíamos, logró hacer 4 millones, el equivalente a 4 millones de pesos, ¿no? 4.7 millones de pesos, ¿no? Duplicó. O sea, lo que hizo fue invertir bien lo que le fue entregado por su Señor. El segundo también lo hizo en una proporción menor. Y esto, como les digo, no tiene sentido compararlo en términos de que tenga mayor valor o no. Lo que es destacable es que hizo lo mismo, lo duplicó. Es decir, fue diligente y hizo algo que era útil y agradable para su Señor, ¿no? O sea, le duplicó los bienes, ¿no? Figurativamente, a los cristianos es lo que se nos encarga, ¿no? Tú tienes, como decíamos, una facilidad para hablar en público, pues te va a tocar hablar en público de Cristo, ¿no? Que tú eres muy bueno para estudiar y escudriñar e interpretar y escribir, pues a lo mejor tu misión es poner eso en servicio de Cristo, ¿no? Que tú sabes idiomas, pues fíjate que andamos necesitando que alguien nos traduzca la Biblia a esta otra lengua en la que no se ha podido hacer la traducción, ¿no? Y ese es tu papel, ¿no? Oye, pues que yo soy muy tímido pero cuando me decido y comparto en corto, en una plática cercana, pues logro impactar, ¿no? Pues eso tienes que hacer algo con ello, ¿no? Entonces, bueno, yo te diría, aquí la gran también enseñanza es que cada uno de estos, por lo menos los 2 primeros siervos, primero reconoció que tenía algo que era valioso y que no era de él. O sea, no lo desgastó y lo tiró por ahí, ¿no? No fue alguien que fuera descuidado de eso, que sabía que no era de él, ¿no? Entonces, yo te digo, ten la misma actitud, ¿sí? Estos dones, esta facilidad para enseñar, esta posibilidad que tienes de, pues, no sé, a lo mejor viajar y de conocer a otras personas, no es tuya, viene del Señor. Son oportunidades que Él te da, que Él te confía, ¿no? Y haz algo con ellas, ¿no? Inviértela, ¿no? Siembra para que después puedas cosechar, ¿no? O sea, eso es lo que nos está diciendo que hacen estos, por lo menos los 2 primeros siervos, ¿no? Dice el versículo 16, el que había recibido 5 fue y negoció con ellos y ganó, ¿sí? Tú con la habilidad que tienes, la que identifiques que no es tuya, que viene de Dios, ve y negocia y gana, ¿no? ¿Qué nos está pidiendo negociar y ganar? Personas que conozcan el Evangelio, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que te está pidiendo hacer Cristo, ¿no? Dice, asimismo, el que había recibido 2, ¿no? Yo no soy tan bueno para hablar, ¿no? Pero cuando me animo, ¿no? Pues entonces a ti te va a también pedir que ese pequeño talento que tienes, en menor grado si te comparas con otro, también lo uses para ganar armas, ¿no? ¿Sí? Lo que sí te puedo decir es que intenta no ser, procura no ser, empeñate en no ser como el tercero de los siervos, ¿no? Que ese sí no hizo nada, ¿no? No fue y negoció, ¿no? A diferencia de los otros, ¿no? Entonces, ese es
el principal tema que vemos en este apartado de la reacción que tienen los tres siervos, ¿no? El tercero no hizo nada, ¿no? El tercero, con eso que le entregaron, ¿sí? Que pues, podemos decir es poco, pero es valioso, porque al final fueron 2 talentos, ¿no? No hizo nada. No fue y no negoció, ¿no? No fue y no negoció, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es la actitud de reacción posible de un cristiano verdadero y un cristiano falso, ¿no? Vamos con el tercer elemento, el arreglo a cuentas, ¿no? El corte de caja, como se dice en un negocio, ¿no? O sea, al final de una jornada, ¿qué es lo que hace el dueño de un negocio? Pues hace un corte y empieza a hacer la cuenta de, en inventario tenemos que ya tenemos menos productos en el aparador. Entonces, si tenemos menos productos en el aparador y cada uno tiene un valor, pues en caja debe de haber el equivalente a lo que se fue, ¿no? Y hacemos el corte de caja, ¿no? A eso se refiere este tema del arreglo de cuentas, ¿no? ¿Qué hiciste con lo que te confié, ¿no? En esto que es lo que nos interesa que se haga, ¿no? Vamos a ver esto en Mateo 25, versículos 19 al 27, ¿sí? Entonces lo leo. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me has entregado, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses, ¿no? ¿Sí? Este es el arreglo de cuentas, o sea, el corte de caja que está haciendo con cada uno de estos siervos. ¿Qué yo te destacaría? Primero, en el versículo 19, nos dice, después de mucho tiempo vino el Señor. ¿Sí? Otra vez estamos entendiendo aquí que es la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Vino Cristo, entregó dones, salvó personas, los hizo de nuevo vivir, ¿sí? Del mundo del pecado en el que estaban, los repara y ya les perdona este pecado y tienen vida de nuevo y les empieza a dar responsabilidades y dones, ¿no? Y se va. Y va a regresar, no sabemos cuándo, ¿no? Pero cuando regresa, lo que hace es un arreglo de cuentas, ¿sí? Y es así como va a suceder. La segunda venida de Cristo va a ser diferente a la primera. Y va a ser diferente en el sentido de que va a venir a ser juicio, ¿no? Entonces de eso nos está hablando, ¿no? De que el reino de Dios es como ese también, esa segunda venida, ¿no? Un regreso para hacer corte de caja, ¿no? Yo te diría, esto es destacable del versículo 19. Y posteriormente vemos que es muy similar lo que pasa con el primer y el segundo siervo, ¿no? Ambos le informan que duplicaron lo que les entregó. Y lo que me llama la atención es cómo se refiere el Señor a esos siervos. Les dice, buen siervo y fiel, ¿no? Les está reconociendo la actitud, no el que hayan ganado dinero, sino la actitud con la que se comportaron, ¿sí? Entonces, no es importante
el número de logros que tengas, ¿sí? Porque para el Señor es lo mismo si te fueron entregados 5 talentos o 2 talentos. Lo importante y lo que a Él le agrada es que seas siervo fiel y que seas cuidadoso con esa encomienda que te dio, ¿no? Que no seas negligente, que seas cuidadoso, ¿no? Esa es la actitud que a Él le gusta, ¿no? Y por eso podríamos decir que es la actitud que Cristo espera de sus creyentes, ¿no? ¿Sí? A ellos entonces se les llama buen siervo y fiel, ¿no? Buen y fiel, ¿no? Ha sido bueno y fiel, ¿no? Veamos qué nos dice Lucas 17:10, por favor, Jesús, ¿me ayudas con ese? Sí. Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os... Otra vez, perdón. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Sí? O sea, lo que nos pide Cristo hacer y lo que sabemos es la gran encomienda, el gran mandamiento, el ir a todos los lugares y difundir el mensaje del Evangelio. Entonces, cuando nosotros hagamos eso, pues estamos haciendo lo que nos tocaba, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a decir conforme a Mateo 25? Que somos siervos buenos y fieles, que estamos haciendo justo lo que espera de nosotros, ¿no? Segunda de Timoteo 4, versículos 6 al 8, si me ayudas también, Jesús. Sí. Segunda de Timoteo 4. Permítame un momento. Segunda de Timoteo 4, 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Sí, aquí lo que vemos es cómo Cristo nos recompensa, ¿no? En el sentido de que nos da esta corona, ¿no? O sea, simbólicamente un reconocimiento de siervo buen siervo y siervo fiel, ¿no? O sea, eso es lo que esperamos como recompensa, ¿no? O sea, pues ahora sí que esa etiqueta, por llamarla de alguna manera, ¿no? Y lo que premia, decíamos, no es tanto el que logres un cierto número, ¿no? Duplicar la cantidad que te dio, sino la actitud con la que lo haces, ¿sí? ¿Qué es lo que es agradable a Cristo? Que esta don que te dio, tú la pusiste a trabajar en pro de lo que es agradable a Él, en pro de lo que te está encargando hacer, ¿no? Eso es lo que es valioso y eso es lo que Él está reconociendo, ¿sí? Veamos Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Sí? Otra vez, ese don no proviene de ti, de algo que hayas hecho, de algo que sea inherente a ti, sino proviene de Cristo, proviene del Señor, ¿no? ¿Sí? Ahora, estos son como las dos actitudes que son agradables a Cristo, ¿no? Y que reconoce, como decíamos, poner en juego esos dones, ¿no? En pro de Él. Pero pues, frente a esto hay una actitud que es de contraste, ¿no? La actitud de el siervo que, vamos a decir, no es el verdadero, ¿no? El siervo que no es un real creyente, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el versículo 24
en adelante. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Sí? Ahí estamos viendo que este siervo sabe que va a haber un juicio, sabe que va a haber un arreglo de cuentas, ¿no? Lo ha escuchado, pero no hace nada, ¿no? Vemos al versículo 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Sí vemos que este siervo no dilapidó ni perdió lo que le encomendaron. Lo guardó, pero lo guardó para sí, lo guardó en secreto, no lo puso en juego, no fue y negoció para ganar, ¿no? Sino tuve miedo, ¿no? Entonces aquí la otra enseñanza muy fuerte que yo veo y que es una invitación a que te apropies de eso, es que esos dones que va a repartir de manera diferente a cada uno de nosotros, no te los da para que te dé miedo. ¿Ah? No debemos de tener miedo de hacer la encomienda que tenemos, que es ir con cualquier criatura a compartir el Evangelio, ¿no? ¿Sí? No debemos de tener ningún prurito al respecto. Eso es lo que Dios te está encargando. Eso es lo que es agradable. Poner en juego nuestros dones y las bendiciones que nos han dado en el servicio de lo que quiere Cristo, no te debe dar miedo, ¿no? Ahora, dice, fui y escondí tu talento en la tierra, ¿sí? O sea, es una forma de cuidar, ¿no? Eso que te acaban de dar. Pero si no lo pones a trabajar, no produce nada, ¿no? ¿Sí? No estamos hablando de que fuera una semilla, porque si hubiera sido una semilla germina, ¿no? Está algo inerte que no va a producir fruto si no lo mueves, ¿no? O sea, aquí estamos viendo también que estos dones son para ponerlos en juego afuera, ¿no? En el mundo, en el lugar en donde tú te desarrolles, ¿no? Y yo te diría, sin miedo, ¿no? Sí vemos que el siervo se lo entrega, dice, esto es tuyo, ¿no? Pero veamos la reacción del Señor, ¿no? La reacción de Dios. Porque estamos hablando que ya estamos en el punto de que la segunda venida va a ser un corte de caja. Va a venir Cristo a hacer juicio, ¿no? Y le va a decir, respondiendo su Señor, le dijo, siervo malo y negligente. En vez de buen siervo, le está diciendo malo. En vez de fiel, le está diciendo negligente, ¿no? Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Es decir, sabías que yo vengo a juzgar, ¿no? ¿Qué hiciste con lo que te entregué? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Es decir, salir y negociar, ¿no? Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses, porque al negociar lo que hubieras pactado era pues, una ganancia. Por el tiempo que no estuvo el Señor, iba a otorgar una tasa de ganancia, ¿no? Un cierto interés de ganancia. Dice, quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, ¿no? O sea, eso es lo que vamos a seguir viendo ahorita en la recompensa de esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vemos en esta actitud del Señor? Es que en la hora de la segunda venida, pues ciertamente va a venir a hacer un ajuste de cuenta, ¿no? Un pedir cuenta sobre qué te entregó y qué le estás dando, ¿no? Yo cuando, previo a casarme con Miriam, estuvimos yendo a estudios con Rogelio en su casa los domingos y nos fue explicando pues como qué es lo que quería Dios de un matrimonio, qué quiere Dios de una mujer y qué quiere Dios de un hombre en el matrimonio, ¿no? Hubo un día en que yo dije, no, esto está muy pesado, ¿no? Porque me di cuenta que el tema de
el hombre es que le están confiando, a la hora que te dicen que vas a ser cabeza de tu familia, te están confiando la familia. Es decir, te está dando, sí, una potestad sobre la familia, pero también la responsabilidad de entregar cuentas de esa familia, de tu esposa y de cada uno de tus hijos. Y está heavy. Porque cuando vengan las cuentas, te van a preguntar, ¿y cómo está tu esposa? ¿Está contenta? ¿O está sufriendo? Y la estás haciendo sufrir tú. ¿Cómo están tus hijos? ¿Ya conocen a Cristo? ¿Ya saben de Él? ¿Ya lo nombran? ¿O están silvestres, no? O sea, ese es el ajuste de cuentas que hace con el hombre casado. Yo escuché eso y dije, no, En la noche me tranquilicé un poco, oré y le dije, mira, solo puedo hacer esta cosa de casarme si tú me ayudas. Y fue cuando ya como que fluí en esta cosa, porque sí dije, no, esto no se puede. O sea, yo, Armando Pedrosa, un tipo con muchos problemas y con muchos defectos, no va a poder con esto. O sea, no va a cumplir este estándar. Ahí también me di cuenta de que lo poco que avanzo en ser el hombre que Dios quiere en el matrimonio, no es por algo que yo tenga, sino son dones que Dios te va dando, ¿no? Soy impaciente. Pues, gracias a Dios, tengo una esposa que me ha enseñado a ser paciente, ¿no? Y hijos con distintas características que me obligan a modificar mi carácter para darles lo mejor, para ser tolerante con ellos, para, no sé, para moldearme, ¿no? Para dar mi vida en pro de ellos, así como Cristo da la vida por su iglesia, ¿no? Eso es lo que nos está pidiendo, nada más a los hombres casados, ¿no? Dar la vida por tu familia, por tu esposa en primer lugar, ¿no? Dejar el yo y preocuparte por el bien de la familia, ¿no? O sea, suspender lo que tú quieres y poner en primer orden la familia, ¿no? Como Cristo lo hizo. Quitó su yo y puso por prioridad su iglesia, ¿no? Entonces, ese es el tipo de ajuste de cuentas que va a hacer, ¿no? Yo te pregunto, ¿cómo vas a estar si hoy hicieran ese ajuste de cuentas contigo? ¿Qué has estado haciendo con esos dones, no? Pero bueno, ahí te dejo la pregunta para que la contestes hoy en la noche antes de irte a dormir y respondas, pues, ¿cómo estamos en ese balance comercial al final de la jornada, ¿no? Si fuera hoy el cierre de la caja, ¿no? ¿Cómo estamos, no? ¿Qué has hecho con esos talentos, no? ¿Eres como los 2 primeros siervos o como el tercero, no? Y te pido que seas sincero, ¿no? Porque dependiendo de la respuesta que tengas, vas a poner acción, ¿no? O no la vas a hacer, ¿no? No sé. A lo mejor sigues como estás, ¿no? Porque lo has estado haciendo bien, ¿no? Pero si no, y si la respuesta es, me parezco más al tercero, estás invitado a la acción, ¿no? A que pongas esos talentos a trabajar, a que salgas y vayas y negocies y consigas ganancia, ¿no? ¿Para quién? Para tu Señor, para Jesucristo, ¿no? Y veamos por último el tercero de los elementos de nuestro estudio de hoy, que es la recompensa. Así que lo vamos a ver en Mateo 25, versículos 28 al 30, que ya con lo que terminamos el pasaje del día de hoy, ¿sí? Dice, quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, ¿sí? Lo que te dice el versículo 29, de una u otra forma está dicho en versículos anteriores. Dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, que al siervo buen y fiel le dice, sobre poco has tenido, sobre mucho te pondré. ¿Sí? Ya tenía algo
¿sí? Los 5 talentos, los duplicó, pero dice, tienes y te voy a poner sobre más, ¿no? Para que tengas gozo. O sea, vas a tener una recompensa abundante, ¿sí? En términos no monetarios, sino en términos espirituales. Vas a estar en gozo, ¿no? O sea, esa es la gran recompensa de Cristo. Y esa es la recompensa que incluso puedes ir viendo en tu vida hoy en día, ¿no? Cuando a pesar de broncas, a pesar de enfermedades, puedes estar en gozo, ¿no? Pues eso es lo que te está diciendo aquí, ¿no? Dice, has sido buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, ¿sí? Y eso es esa magia que tienen los cristianos de estar por encima de las circunstancias, ¿no? Otra vez, por un acto que no es tuyo, es un acto de Dios. Esa recompensa de que como estás haciendo lo correcto, como estás utilizando e invirtiendo y ganando con esos talentos que te dieron, lo que vas a tener en tu vida es gozo. Pasa una tormenta, pasó el huracán y tú estás tranquilo en gozo. Alguien por allá dirá, ¿eso qué? Pues eso es lo más valioso que puedes tener en la vida, ¿no? Dormirte todos los días tranquilo, ¿no? No tener el insomnio, tener paz en tu corazón, ¿sí? Probablemente tengas problemas y algunas caídas, pero estás en gozo. Eso es la recompensa, ¿no? Ahora, en contraste, ¿no? Dice el versículo 29, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, es decir, al que no produjo nada, aún lo que tiene le será quitado. ¿Por qué? O sea, no estamos hablando de que se le quita la salvación. Estamos hablando de que nunca la tuvo. Porque si lo hubiera tenido, el talento que se le dio lo hubiera puesto en juego para agradar a su Señor, ¿no? La muestra externa de que no la tenía, de que no tenía la salvación, es que no puso en juego nada, ¿no? No fue, negoció y ganó. ¿Sí? Entonces, una manifestación externa también de eso es si tú estás pasivo, ¿no? Si tú estás pasivo, no vas a ser el siervo fiel que está en esta parábola, ¿no? Y luego viene la consecuencia terrible, ¿no? Que es la consecuencia del que es un creyente que no es fiel, ¿no? Y al siervo inútil, o sea, no sirvió para lo que era óptimo, ¿no? O sea, porque tú puedes calificar a algo como que sirve para lo que es hecho, ¿no? O sea, esta pluma, pues sirve para escribir, pero no va a servir para subrayar el texto o para recortar, no es una tijera, ¿no? O sea, a las cosas las calificas como útiles si cumplen la función para la cual fueron hechos. Si yo hago así y no pinta, entonces la pluma es inútil. El siervo, el cristiano, no es útil, es inútil cuando no cumple lo que le está pidiendo Cristo, que es pasar el mensaje del Evangelio a otro. ¿Sí? Ese es el asunto. ¿Dónde estás tú? ¿No? Y el problema aquí es que la consecuencia de este siervo inútil pues es terrible, ¿no? Dice el versículo 30, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, ¿sí? O sea, se va a revelar que este siervo no era fiel, ¿no? No era un real creyente, no había conseguido nunca su salvación, ¿no? Estaba simulando que era siervo, ¿no? Pero no estaba haciendo nada para demostrar que era fiel siervo de su Señor, ¿no? Entonces, bueno, este es el estudio de hoy. Te dejo esas preguntas, ¿no? De examina tú, si hoy hubiera un corte de caja y tuvieras que rendirle cuentas al Señor, ¿qué ha pasado con los talentos que te ha dado, ¿no? ¿Qué ha pasado con la misión que te ha encomendado, ¿no? ¿Qué ha pasado con esas habilidades que tienes, ¿no? La facilidad de palabra, el estudiar, el
tener buen trato con otra persona, no sé. Cada uno de nosotros sabe qué le ha dado Dios, ¿no? ¿Qué has hecho con eso? ¿Y qué cuentas podrías darle, ¿no? Si hoy te llamaran a cuentas, ¿no? Y la invitación es que pongamos a trabajar esos talentos, ¿no? Entonces, pues ese es el estudio del día de hoy. Y por último, pues yo los invito a que me acompañen en una oración para pues, terminar el estudio de hoy, ¿no? Si me acompañan en esa oración, por favor. Padre bendito, Señor, tú que eres el creador de todo, el Señor todopoderoso, el soberano de todo lo que existe y sobre todo el Señor de nuestras vidas, Padre, te damos muchas gracias porque tú pones en tu palabra, en la Biblia, mensajes que son accesibles a nuestra comprensión, ¿sí? Que nos ayudan a entender las cosas que son realmente importantes en tu voluntad y que sirven para que se vaya cumpliendo el plan que tú tienes trazado. Padre, te pedimos que tú nos uses fuertemente, que tú nos sigas proveyendo de bendiciones y de dones que podamos utilizar pues para cumplir tu misión, esta de compartir a otros el Evangelio y que más personas te conozcan, te acepten, sean salvas y a su vez ellas también realicen esta actividad y que esto que está anunciado por ti, esa profecía de que vas a regresar, se cumpla. Porque al final de estos tiempos, cuando todas estas cosas pasen, tú vas a salir victorioso y vas a restaurarlo todo. Vas a restaurar el cuerpo de cada uno de nosotros, vas a restaurar el equilibrio original de tu plan en la tierra y pues todos vamos a vivir en paz, ¿no? También te pedimos, Padre, que nos utilices fuertemente para que le presentemos a las personas el Evangelio pues de la mejor forma, de la forma en la que tú tengas prevista, con las palabras que salgan de nuestra boca, pero que tú dirijas, para que pues sean conocedoras de lo que es el problema de su pecado y la manera de resolverlo, que es creyendo en ti, confesándote como el Hijo de Dios, y que a través de la obra que tú hiciste en la cruz, el dar tu vida en salvación de nosotros, puedan estas personas que tú tienes preparadas por allá alcanzar la salvación y después convertirse en estas personas siervas que te van a ayudar a que esto sea agradable para ti y se vaya cumpliendo tu voluntad. Padre, te pedimos todo esto en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.